Un programa más del ciclo Letras Originarias de la Biblioteca Nacional, organizado por el Centro de Estudios sobre Pueblos Originarios, donde buscamos difundir la palabra, la oralidad de las primeras naciones con escritores que recorren, que investigan, que se encuentran y que van encontrando por el camino distintas personas para realizar, para dejar el testimonio no solamente de sus vidas, sino también de la historia. Nos acompaña Marina Honorato Quispe. Ella pertenece a la nación diaguita aymara, es investigadora, docente, escritora, autora de proyectos conceptualizados, autora de ensayos. Bienvenida, Marina. Gracias, Karina. Un placer y bueno, un honor estar acá en la Biblioteca Nacional, un lugar tan importante para nuestros pueblos, que por fin se reconozca y le des lugar, y le den lugar a la palabra de los pueblos, ¿no? Tu investigación empieza con tu propio origen y empieza hace muchísimos años también con este recorrido y esta búsqueda, ¿no? Vamos a empezar primero por tu origen, por tu historia familiar y de ahí de a poquito hacia dónde va desembocando finalmente para llegar a esta actualidad, ¿no? Bueno, el vivir entre dos mundos fue siempre una característica a lo largo de toda la vida. Habiendo nacido en provincia de Buenos Aires, acá en el conurbano bonaerense, pero sin saber de dónde venía y sintiéndome, quizás no tanto en Avellaneda, acá en el conurbano, pero sí cuando viajamos a Mar del Plata a mis 10 años, ahí me sentía muy diferente del resto, muy diferente. Padecí bullying, como la mayoría de los chicos originarios, y lo peor era eso, ni siquiera saber por qué, cuál era la causa, cuál era la diferencia en sí, ¿no? Cuál era el motivo por el cual realmente era diferente, muchas cosas. Y entonces tuve que hacer mucho después, cuando murió mi madre, empiezo a hacer una búsqueda de dos caminos. Todo un camino para saber de dónde vengo, quién soy, que implicó viajar justamente a las provincias del norte, donde está mi familia materna, porque es por ese lado donde más sentía yo que pasaba algo, que había algo por saber. Porque el otro lado, el lado paterno, mis abuelos eran italianos, y era como que ahí, bueno, yo vivía en la casa de ellos, fiestas grandes teníamos por ambas partes. Pero como que, bueno, estaba todo más o menos claro. Yo no me sentía del todo integrada, pero bueno, era mi familia, estaba todo bien. Pero por el lado materno era una intriga, porque íbamos todos los años, desde mis 8 meses me llevaron a La Conquija, y desde ese momento todos los años, hasta adolescente y joven ya, íbamos todos los años para allá, como solía ser en aquella época, ¿no? El famoso, la Estrella del Norte, el tren. Nos encontrábamos todos allí, los provincianos. Y bueno, era ir a los pagos, ir a nuestros pagos, a nuestro lugar, a nuestros orígenes, encontrarnos con la familia, sentirnos, y eso era lo que yo sentía. Yo allá me sentía yo. Y todo el mundo sabía ubicarme en mi árbol genealógico, eso era lo más fuerte, ¿no? O sea, yo allá era una persona con todo un contexto que me reconocía como persona, ubicada dentro de todo un árbol genealógico que venían de pronto jóvenes, desconocidos para mí, y me decían, hola tía, ¿cómo está? Y decía, ¿quién sos? Y ellos sabían ubicarme en mi árbol genealógico, sabían todo de mí sin que me conocieran. Y yo acá, obviamente, como todos los chicos de ciudad, somos un número, un apellido, o cuanto mucho, y nada más. Y bueno, fue muy fuerte con la muerte de mi madre, empezar a construir ese camino de empezar a integrar todos los pedacitos, todos los fragmentos míos que estaban disueltos entre la vida en Mar del Plata, la vida en el norte Argentina de todos los veranos, 3, 4 meses,
la vida de los 8 meses en provincia o acá en capital después, todos pedacitos, como la cultura en la cual vivimos, ¿no? Acá todo era pedacitos, pedacitos, y yo sentía esa necesidad de integrarme, de sentirme entera, de saber quién soy, y de que mi pensamiento, como me dijo una vez Mario Sánchez Proaño, que hace poquito estuvo de expositor en el seminario, me decía, vos tenés un pensamiento generalista, por eso te cuesta que los demás entiendan lo que querés decir. Porque claro, yo hablaba integrando salud con educación, o sea, para mí la vida estaba integrada y sin embargo aquí todo está separadito y no podés hablar, sobre todo en aquel entonces, no podías ir a un ámbito de salud y hablar de educación o hablar, en cada área tenías que restringirse al marco, ¿no? Y para mí todo había que articularlo, integrarlo, y de hecho cuando decidí estudiar por esta misma búsqueda, porque sentía que, cuando decidí estudiar, estudié interdisciplinas, interciencias, porque no me alcanzaba ninguna disciplina, todas estaban por pedacitos, el cuerpo por un lado en la medicina, la psicología con la psiquis y lo emocional en parte, las terapias corporales más en lo emocional, pero bueno, le faltaba todo lo demás y lo espiritual quedaba para las religiones. Yo decía, está todo junto, somos personas enteras, o sea, todo va unido y todo tiene que ver con la salud para mí, pero no sabía cómo explicarlo. Y bueno, esta búsqueda me sirvió para poder ponerle palabras a lo que yo sentía que era como una estructura que yo había heredado, porque yo tenía tenía el entendimiento, pero no tenía las palabras para explicarlo. Entonces, esas palabras yo decía, bueno, o están en otro idioma y yo no entiendo ese idioma porque lamentablemente en la historia de nuestros pueblos hemos perdido, porque, bueno, por una cuestión de sobrevivencia, nuestros antepasados fueron dejando de enseñar la lengua, en particular la lengua diaguita. Entonces, esta sensación de tener esta estructura sin palabras o con palabras que no entendía, requería de un trabajo, una investigación, una búsqueda fundamental en mi vida para ser yo misma en primer lugar y para poder explicar algo que detonó con la enfermedad y después la muerte de mi madre, ¿qué es la salud? Porque mi madre estuvo enferma durante 12 años y no tenía diagnóstico, porque los médicos en aquel entonces, la medicina era unicausal, entonces los médicos decían, toma mucho, tu mamá es alcohólica. Y yo decía, no, más allá de la sidra de las fiestas, no toma nada. Entonces, bueno, cerraban el librito, decían, entonces no tiene cirrosis, y se iban. Y así siguió 12 años. Hasta que, bueno, a través de la homeopatía empezó a tener un poquito de solución, pero ya era tarde. Y yo sabía o entendía lo que a ella le pasaba, lo que le había pasado. Sabía que tenía que ver con su desarraigo, tenía que ver con todo lo que ella acá no podía hacer. Porque a mí me pasaba lo mismo. Y entonces necesité hacer toda una búsqueda, primero personal en mí misma, saber cómo era esto que yo traía, de dónde lo traía, quién soy yo, de dónde vengo. Intuía que pasaba la cuestión por algo que yo traía sin saber que lo traía, que tenía que buscar en mis orígenes, esto del yo quién soy, de dónde vengo. Y de ahí te dispusiste a viajar y a encontrarte con personas que te fueron guiando o te fueron dando esas respuestas. En realidad no sé si me fueron guiando, porque suele pasar, no solo a mí, sino a mucha gente, que la familia no quiere saber. Nuestras familias, justamente con todo ese proceso de transculturación, de negación, sobre todo de mucho ataque desde afuera, ¿no? Desde la conquista, desde la colonización, no solo de española, sino también todo lo que vino con la República, no querían saber, se fueron negando a sí mismos, fueron prohibiéndose lo que es la cultura y la identidad,
y la lengua también. Y entonces lo que me encontraba chocaba con ese pero no, ¿cómo vamos a descender de los indios? No, nosotros no tenemos nada que ver. Una posición muy negadora, pero bueno, era la forma que encontraron de protegerse y de protegernos, ¿no? Me refiero a abuelos, tías. Sí, hubo una generación que cayó la cultura, sí, que silenció obligadamente. Sí. Había mucha agresión, mucha violencia para los que hablaban en la lengua, para los que se autorreconocían. No era posible, no era tema eso en aquellos tiempos. Entonces es entendible. Posiblemente varias generaciones, ¿no? Por eso lo que siempre decimos que pasamos por siglos de invisibilidad, de negación, de ocultamiento. Y el problema es que ese ocultamiento sigue, no solo sigue desde afuera, sino sigue muchas veces metido en nosotros mismos, ¿no? En las personas originarias. Por eso cuando nos sentimos así, diferentes, chocamos, tenemos valores distintos, tenemos pensamientos distintos, tenemos ideas, conceptos. Esto fue lo más loco, ¿no? Darme cuenta de que yo traía un concepto y que ese concepto yo no lo había aprendido, nadie me lo explicó, pero que yo entendía la salud desde un concepto que no sabía de dónde había salido. Y en este encuentro, en este hablar constantemente con la familia, en primer lugar en estos viajes, iba a visitar todas las tías y la abuela de aquel entonces, que no era mi abuela real, sino que era la segunda esposa de mi abuelo. Pero bueno, toda esta recorrida por la familia no me resultaba suficiente, entonces necesitaba seguir viajando y me tomaba colectivos lo más lejos posible, porque además trabajaba acá en Entel, Florida y Corrientes, en medio de todo el mundo, y me sentía cada vez más sola. Entonces los viajes eran encontrarme conmigo, no solo conmigo yo sola, con mí misma, con mi identidad, sino también con otros que me veían como persona. Y llegué hasta la quebrada de Humahuaca en esos viajes, que decía, bueno, a ver dónde va lo más lejos posible de todo lo que tengo conocido, y así fui hablando con la gente. Y en ese hablar constante con la gente iba tratando de entender. Porque a su vez vos estabas introduciendo el conocimiento de lo que es la medicina. O sea, vos querías, tu objetivo era aunar todo. De eso se trató tu viaje también. O sea, todo esto te aportó a eso. Pudiste tener relación con las distintas, las cosmovisiones, la cosmovisión de las primeras naciones, pero de varias naciones. ¿Cómo fue esa experiencia y cómo fue poder llegar a sitios ceremoniales, por ejemplo, en el norte o en el sur? Fue un larga historia, largo camino, porque obviamente era muy difícil. Tampoco se me hubiese ocurrido, o en todo caso, alguna vez se me ocurrió porque tuve de docente a Rubén Pérez Bugallo, y él decía que era el único no indígena que podía entrar en un guillatún. Así que yo admiraba eso. Pero pasaron muchísimos años hasta que pude no solo empezar a ir a las comunidades llevando talleres, llevando actividades, sino hasta que entré en la comunidad Pinsén, y es ahí donde tuve la posibilidad de ir a los Guillatún, a las ceremonias sagradas del pueblo mapuche tehuelche, porque la comunidad Pinsén es mapuche tehuelche, en realidad es gununacuna, su origen del cacique Pinsén, es gununacuna, hay como todo, mucha historia al revés. Mapuche, sí. El guillatún es agradecimiento y es ofrenda que se le da a la tierra, que se hace en fechas especiales. En el sur se hace en el mes de marzo, muchas veces hay varias comunidades que lo hacen en el mes de marzo, donde hay un semicírculo de personas paradas frente a un rehue, ese lugar de la pureza donde se plantan las banderas, donde se espera al antú, al sol, a ese amanecer que sale para agradecerle y para pedirle
pero no solamente para uno mismo, sino también siempre en comunión, ¿no? Con los demás, en pedir para los demás también. O sea, todo eso que son 3 días, 4 días, o el tiempo que lleve ese momento, esa es la conexión con la naturaleza, y ahí es donde se produce la circularidad de encontrarse con uno mismo. En el sur y en el norte lo mismo, ¿tuviste esas posibilidades? No tuve la posibilidad de estar en ceremonias en el norte. Sí tuve la posibilidad de estar en una ceremonia en Vía Guaraní, en otra actividad que hicimos, de talleres también, de intercambio, digo yo siempre, ¿no? No es que yo lleve el saber, sino que intercambiamos saberes siempre con los distintos hermanos. De hecho, aprendimos muchísimo. Pero sobre todo lo más importante es el diálogo, el encuentro, ¿no? El sabernos personas que estamos en un mismo camino. Y cuando hicimos ese viaje en enero del 19, justo antes de la pandemia, había fallecido un opiguá, y entonces hicieron la ceremonia en un opi, en el lugar sagrado, en el lugar donde se celebra esta ceremonia. Y bueno, participamos de esa ceremonia también. Creo que de las experiencias más fuertes de mi vida son las ceremonias sagradas de los pueblos. Y porque creo que ahí está la identidad más autóctona, ¿no? Algo que nos diferencia de las culturas nuevas, porque la cultura oficial es una cultura nueva, de muy poco tiempo, de pocos miles de años en todo caso, y las nuestras tienen decenas de miles de años, y eso es importantísimo, porque nos hicieron creer que somos el mundo nuevo, y es al revés, es totalmente al revés. Y si hay algo que nos caracteriza a los pueblos originarios es justamente esa capacidad de unir. Esto que decíamos no es solamente un pensamiento generalista de unir, sino que sobre todo es la vivencia espiritual que nos une, que nos hace sentir espíritus, además de lo corporal, además de lo psicológico, lo social, todo lo que dice la OMS. Nosotros sabemos que fundamentalmente somos espíritu, y si somos espíritu somos energía, tenemos vitalidad, una vitalidad que es una energía que la podemos desarrollar, desplegar, y entonces hablamos de salud cuando está desplegada, o lamentablemente cuando mucho nos hace cerrarnos, ocultarnos, cuidarnos en demasía. Y vemos a mucha gente que vive nada más que en la competitividad, y entonces se cierran porque lo que están buscando es competir con un otro, no se despliegan, y eso es lo que nos enseñan, pero no es bueno, eso es lo que lleva a la enfermedad. Vos decías, mi búsqueda tiene que ver con la salud, sí, no con la medicina. Yo hago siempre la diferencia, porque la medicina, muchas veces me dijeron, ¿y no querés hacer una investigación sobre tal enfermedad o tal otra? Incluso la de mi madre, ¿no? que sí era cirrosis, aunque no era alcohólica. Después se descubrió justamente que tiene muchas causas. Hoy en día la medicina alopática sabe que hay muchas causas para cada una de las enfermedades y no solo una como antes. Pero digo, la enorme diferencia es que las medicinas, sobre todo la occidental, la eurooccidental, actúa, funciona, hay todo un sistema instalado para cuando ya está la enfermedad incluso avanzada, diagnosticada y avanzada. Yo siempre dije que llega tarde. El sistema de salud instalado aquí llega tarde. En cambio, los sistemas nuestros no solo que previenen la enfermedad, cosa que sí debería hacer más el sistema oficial, sino que nuestros sistemas de salud promueven la salud. Eso es fundamental para que una sociedad sea sana. Debe haber actitudes saludables en lo cotidiano.
debe haber todo un sistema de vida que esté armado en función de la salud. Bien. En este andar y en esta investigación también hubo muchos rostros que te acompañaron, y estoy viendo las imágenes desde el comienzo. Por ahí, si querés contarnos quiénes fueron estas personas que te animaron y que te impulsaron también a lo largo de tu vida para poder transitar por este camino. Bien, sobre todo mi madre. Mi madre fue la que, bueno, con esta enfermedad La enfermedad y mucho antes, algo que hace poquito lo pude decir sin llorar y sin ponerme mal, que es el insulto que ella recibió por parte de la familia paterna, a mis 10 años. Esas dos cosas, el insulto y la enfermedad de ella, fueron el motor. Yo transformé eso que había sido tan doloroso, porque claramente se ve la diferencia aquí entre mi madre y la familia paterna, entre mi madre y mi padre, de dos mundos, los dos mundos de los cuales hablo, ¿no? A través de la piel en este caso, que es lo primero que durante demasiado tiempo la sociedad ve y solamente se queda con eso y no ve más allá. Y entonces esto me movió. El insulto, sobre todo, dije, mi madre no era una negra de mierda. Mi madre era mi madre, yo y todos los que hoy nos autorreconocemos como pueblos originarios, venimos de altas culturas. Y digo altas simplemente para decir que todas las culturas son altas. Que no existe lo de culturas superiores e inferiores, que eso es algo de toda la binariedad que nos quisieron hacer creer, porque está dentro de ese sentido de esta cultura que es competir, todo el tiempo competir. Y no tiene ningún sentido competir, la cuestión es construir juntos. Y mi madre me enseñó muchas cosas, aún sin explicármelas directamente, pero ya las aprendí de ellas, que son los valores fundamentales de la vida. La espiritualidad, el amar a todo el mundo, el desear el bien de todo el mundo. Una frase de ella era, nunca hagas nada a los demás que no quieras que te lo hagan a vos. Esos valores simples, pero que lamentablemente se perdieron y que habría que rescatar. Padre y madre, recién ahora, no hace mucho que pude unirlos y sentirlos juntos, porque estuvieron separados mucho tiempo, peleas de por medio, etc. Bueno, verlos juntos realmente también ayuda a sentirse más entero, ¿no? A no estar peleado con una parte de uno mismo. Y obviamente cada quien hizo lo que pudo en la vida y ambas eran personas honestas, decentes y con valores. Y los tiempos que ellos fueron jóvenes no fueron fáciles tampoco. Lo del color de piel continúa, lo hemos pasado todos tenemos una historia similar, sí. y pareciera que es una barrera, cuando debería unirnos la vida misma, ¿no? Pero bueno, está muy bien lo que has podido hacer de construir y unir, aunque sea no solamente en imágenes, sino en trabajos. ¿Tenés más fotos? Sí, creo. Bueno, acá simplemente algo de familia materna arriba y familia paterna por el otro lado. Y aquí la abuela que es la que más me ha movido a seguir buscando, la abuela materna. Nació mi madre en territorio de Aguita. La comunidad Flores es donde ellas nacieron y vivieron. No sé, mi abuela, y ahí forma parte de la gran búsqueda, de dónde vino. Bueno, vengo armando mi árbol genealógico de toda la vida, prácticamente. Y por el lado de mi abuelo, que mostraba recién, Aymara, Quispe,
del norte argentino, de Salta, Jujuy, hasta ahí llegué. Pero con mi abuela todavía me falta seguir buscando. Están los rasgos ranculche, mapuche. Bueno, ese es... De un lado y del otro de la cordillera, me imagino que, porque todos siempre andamos en esa búsqueda también, o identificando los rasgos que cuando nos acostumbramos a observar, ¿no? Es diaguita, ahí va un guaraní, ahí va una aymara, y claro, los rostros cambian muchísimo a poca distancia, porque estamos provincia de Buenos Aires, La Pampa, la nación mapuche, que es la misma que la del sur, pero aún así varía en los rasgos, en los pómulos salientes, y acá unas caras más grandes, labios más finos. Es una linda búsqueda, que se disfruta mucho también, porque hace a las relaciones, porque hace a que vayamos comunicándonos y observando con atención cosas que para una sociedad de tanto ruido pasan desapercibidas. ¿Cuáles fueron los trabajos que pudiste publicar? Este libro es uno. Hay, sí, publicados, este es el primero publicado. En realidad este es un libro que contiene artículos de todos los integrantes de la maestría en salud intercultural que pertenecíamos a distintos pueblos originarios de América Latina, América del Sur y el Caribe, y de distintos países y pueblos. Éramos 28 personas, solo 2 no originarias, todos los demás personas de pueblos originarios. El último capítulo es el de Argentina, y creo que por abecedario fueron al revés, y en este capítulo armamos un primer informe, hasta donde yo sé, es el primer informe sobre las experiencias de salud intercultural en nuestro país. Aquí hablo justamente de, ya intento conceptualizar, ahora lo tengo mucho más trabajado, esto que hablábamos recién, ¿no? ¿Qué es la salud para nuestros pueblos? Porque lo primero que hay que decir es que la salud es un valor, que cada cultura construye distintos conceptos, distintos valores, distintos sistemas, todo distinto. Y entonces este libro contiene justamente experiencias de cada uno de los países de donde éramos miembros los maestrantes, las maestrantes, y aquí hay un primer informe que da cuenta de cuáles fueron las situaciones de los pueblos originarios en nuestro país. Están los mapas, tanto de las comunidades reconocidas en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas, que lamentablemente ahora creo que está cerrado, o lo acaban de cerrar. Este mapa que muestra a los pueblos originarios, dónde estamos concentrados, o dando vuelta a otra de las tantas mentiras, ¿no? Que nos hicieron creer que o no había pueblos originarios, o si estábamos en los márgenes, allá bien lejos, en la frontera. Y el primer censo nacional de población que toma el tema de pueblos originarios, por ley, da cuenta de que el 30% de las personas originarias, y sin prácticamente ninguna difusión en ese momento, porque esto es del 2001, yo participé como instructora en ese censo y había participado como observadora, que ahora voy a mostrar las fotos, en la prueba piloto. Pero el 30% de los originarios de todo el país estamos precisamente acá, en Capital y en el conurbano. El otro 30% en todo lo que es la región pampeana, y recién el otro 30% en las otras provincias. Por supuesto que hay provincias como Salta y Jujuy que llegan a tener un 80-85% de población originaria en distintos departamentos. Claro, y se hizo una prueba piloto, decís. Se hizo una prueba piloto en el 99, sí. En el 98 empiezan las reuniones. Alejandro Coyusti era el coordinador en aquel entonces de los censos, en censo de población. Y nosotros estuvimos en el 99 con don Valentín Moreno, que ya falleció, y con mi hija que está por aquí. Fuimos parte del equipo censal
de esa prueba piloto en Clorinda. Se hicieron 2 pruebas pilotos, en Clorinda y en Pergamino. Y nos reunimos, hicimos la reunión de observadores cuando terminó la prueba piloto y nos quedamos, estuvimos 4 días en la comunidad, así que fue otra de las experiencias en comunidades muy fuertes porque los hermanos y sobre todo las hermanas mayores hablaban exclusivamente en lengua. Claro. ¿Cómo tomaron las comunidades estas pruebas pilotos, estos ensayos de censos, de ser censados, de preguntarles y de también acercarse a sus vidas y a esos rincones, ¿no?, tan inhóspitos, tan lejos de las grandes urbes? ¿Cómo los recibieron? Bueno, hubo distintas posiciones. Por ejemplo, no fuera de las comunidades, pero sí en organizaciones como la Comisión de Juristas Indígenas y varias comunidades también junto con la comisión tuvieron la posición de ponerse en contra. Creo que pidieron, sí, no recuerdo, un recurso de amparo porque pensaban que el hecho de que se investigara, se tuviese datos, que el Estado tuviese datos, podía ser en contra, ¿no? Y es probable que, y sí, sabemos que todos siempre van a encontrarle la vuelta para utilizar la información en contra de los pueblos. Bueno, hoy en día tenemos claros ejemplos en muchas de las cosas que están pasando, pero al igual que con la información en salud, que durante muchos años las comunidades no querían hablar, no querían decir cómo curaban, por ejemplo, en medicina, ¿no?, o cómo realizaban las ceremonias y otro tipo de prácticas donde se promueve la salud. No se quería decir nada por miedo justamente a que siguieran con el extractivismo epistémico, como decimos hoy, ¿no?, que siguieran sacando la información y después esa información pasaba a formar parte de un libro de otros ajenos que ni siquiera devolvían la información a la comunidad. Con esto pasaba lo mismo, o al menos se tenía ese mismo temor. Pero lo interesante fue, mi postura fue a favor, distinta. ¿Por qué? Porque yo sentía que así como yo había tenido que hacer toda esa búsqueda, había mucha gente que necesitaba, que era importante que le llegara a la casa a alguien y le dijera: vos podés ser de pueblos originarios, animate y decilo, animate y sentite y posicionate. Y funcionó así, en la práctica funcionó de esta manera. Cuando en el censo 2001 empieza a reconocerse la gente, como digo, sin ningún tipo de difusión prácticamente, no hubo nada de difusión. Nosotros lo que hicimos fue precisamente esa campaña para difundir en la comunidad donde se hacía la prueba piloto, ahí en Clorinda. Y nos decían que solamente el cacique se había reunido con los coordinadores del censo muchos meses antes, pero cuando llegan a hacer la prueba piloto no estaban al tanto de que se iba a hacer. Entonces, obviamente, la gente no se iba a autorrepresentar si justamente quien iba a censarlos era la misma maestra, y esto literal, la misma maestra que los había maltratado en la escuela. Y que de hecho, esto yendo a la cuestión de educación intercultural, la modalidad aborigen, ¿no?, es aquel MEMA, el maestro especial de educación aborigen, creo que le llamaban, de modalidad aborigen, esa persona que es del pueblo originario y que podía ejercer en educación, supuestamente, en realidad lo utilizaban del chepibe, es el que llevaba el bolso, literalmente, de la maestra que era la censista. ¿Qué es el seminario? El Seminario Intercultural Autóctono para Otra Salud. Un nombre largo como todo lo nuestro, porque tiene que ver con lo que decíamos antes, poder integrar, poder traducir esa integralidad del pensamiento necesariamente va a implicar muchas palabras para poder decirlo. Es un espacio que construimos durante 20 años, desde el 2002 hasta el 2022, en el Centro Cultural La Paternal, de Programa Cultural en Barrios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Un espacio que construimos en aquel entonces, la comunidad aymara de Buenos Aires, del barrio La Paternal, porque hay
mucha gente en Buenos Aires, y nosotros nos intentamos reconstruir como comunidad, como Aymara. Ese grupo de la comunidad que seguimos juntos, aunque la comunidad ya no exista como tal, fuimos el primer equipo, digamos, junto con hermanos y hermanas de otros pueblos, pueblo mapuche, pueblo guaraní, pueblo com, cada una de las personas que fui nombrando, Marcelino González, que estuvo hace poco acá en la biblioteca con sus hijos, ¿no? El Balalec, Sergio Marihuán, como decía, mapuche, Paco Alanés, Aymara también. Bueno, muchísima gente, que a esta altura ya son cerca de 80 personas de pueblos originarios y algunos no originarios. Fuimos construyendo esta estrategia, esta búsqueda de un modo de construir interculturalidad, es decir, de construirnos como personas respetuosas de la identidad de los otros, de las otras personas, de la identidad propia, por supuesto, en primer lugar, porque sin eso es difícil reconocer y valorar la identidad de los demás. Ese es el primer punto. Y por eso tenemos el otro espacio, pero vamos a seguir con este. Seminario Intercultural Autóctono, entonces, es un espacio que llegó a tener 3 niveles, aunque oficialmente uno solo, nunca nos daban presupuesto para tener más que un solo nivel. Pero bueno, en 2004 estas fotos representan lo que ya habíamos vislumbrado, que es este trabajo, quizás después se pueda mostrar más cerca las imágenes. Esta es una muestra, la muestra de ese año 2004, donde aquí lo que estamos haciendo en este círculo es desocultar con un aguayo que tapaba unas vasijas. Entonces dijimos, el primer paso es desocultar quiénes somos. Esto del ocultamiento que hablábamos antes, el primer paso, y para, insisto, todas las personas originarias, o al menos ese 60 y tantos %, deberíamos hacer por lo menos este paso, desocultarnos, saber qué hay por dentro, por debajo, por atrás, y también, por lo tanto, por delante. Segundo paso es erguirnos, pararnos, centrarnos en el propio eje y conectar con el cosmos y con la Tierra. Afirmar la identidad y afirmarnos todos juntos, porque tampoco podemos afirmarnos solos si no estamos en interacción con los demás. Y el tercer paso, que es el abrirse a toda la diversidad, por supuesto en el número 4, que es tan representativo de nuestras culturas, ¿no? Acá nos abrimos con 4 telas de colores, y en cada cuadrado, en cada cuarto de ese círculo íbamos entregando algún elemento representativo de nuestras culturas, pero que representa el abrirse a toda la diversidad, a todo el abanico de posibilidades, de modos de vivir, el compartir con toda la diversidad y el tener también como visión del mundo que existen todas esas posibilidades de vivir, por lo tanto de culturas, por lo tanto de identidades, y que todas son válidas. Que la cuestión es pararnos en nosotros mismos, pero estar abiertos a toda la diversidad. Esto lo dice incluso hoy en día la medicina, la bioquímica, la neurociencia, que cuanto mayor diversidad de contactos físicos tenemos, a diferencia de la pandemia, que tuvimos que hacer lo contrario, cuanto más tenemos contacto con otras personas, con otros seres de la naturaleza en general, y yo diría espiritual también, más se refuerza el sistema inmunológico. El mayor esfuerzo cotidiano está puesto en cómo o se compite o nos dejamos llevar por la competitividad, o simplemente estamos cuidándonos de que no nos pasen por encima, que ya es un súper esfuerzo cotidiano, todos los días y cada vez más. En cambio, en una ceremonia, y probablemente hayan sido así nuestras culturas antes, el mayor esfuerzo es cómo confrontar con la naturaleza en cuanto a los desafíos que la naturaleza nos presenta. En este momento la comunidad, la Lof Pinsem, está precisamente en el sur, y si llueve, si nieva, si hace frío o si hace un calor que raja la tierra,
de todos modos, sea lo que sea que pase, hay que cumplir las funciones. Y eso es un fortalecimiento impresionante. Perfecto. Bueno, Marina, muchísimas gracias. Gracias a vos y a la biblioteca.